Hoy nosotros tenemos el gusto de conversar con nuestro querido Fernando Tuesta, analista político, ex jefe de la OMPE y un experto en temas electorales. ¿Por qué? Porque había salido una encuesta de Datum que, de alguna forma, si bien hay algunas diferencias con la encuesta anterior, sí creo que en términos de tendencia, más o menos estamos en el mismo camino. Y otra vez, como lo dijo Fernando Tuesta en la entrevista que tuvimos con él con respecto a la encuesta pasada, claramente hay un pelotón delantero en el que algunos despuntan un poquito y luego tenemos los que van más atrás, también bien apretaditos uno tras otro. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Patricia. Bueno, quería hacerte algunas preguntas importantes y es sobre la consistencia en la que, por ejemplo, suben López Aliaga y Lezcano. ¿No es cierto? Ambos suben 4%. El salto del Lezcano ha sido importante, ¿no es cierto? Ha pasado de tener 4% en enero de este año a tener 9% y ahora tiene 13%. Y en el caso de López Aliaga pasó de 1% a 3% y ahora 7%. No sé si son los candidatos que van a seguir estando en la punta, pero claramente son los candidatos que están en tendencia hacia arriba. ¿Explicación? ¿Interpretación? ¿Qué es lo que pasa ahí? Tú bien lo has dicho, lo que hace esta encuesta de Datum es ratificar lo que de alguna manera ya mostró el Instituto de Estudios Peruanos en la última que comentamos. Uh-huh. Y acá, claro, hay niveles de posicionamiento que han permitido saltos, ¿no? En términos de intención de voto, progresión, otros estancamientos, no han podido salir de sus esquinas, por ejemplo. El caso de Keiko Fujimori y Verónica Mendoza, ¿no? Así es, están estancadas. En el periodo cuadradas en el mismo, ¿no?, punto, ¿no? Mientras que ven pasar hacia arriba y hacia abajo un Johnny Lezcano que, como comentamos la vez pasada, es una suerte de candidato tornasolado, ¿no? A veces parece más de centro-izquierda, parece más conservador, y eso que podría ser, digamos, un punto en contra, le es a favor en una paleta de candidatos en donde, como verás, 13% no es, pues, un porcentaje, digamos, alto. Yo diría es el más bajo de intención de voto de cuanto campaña electoral recordamos. Ahora, si lo medimos, ¿no?, en términos de esto, o sea, nos olvidamos de las campañas anteriores, esta es además especial, ¿no es cierto? Muy especial. Es absolutamente especial. Es el único que pasa los dos dígitos. Y sí, mira, hay que decir que además subir 5 puntos de un mes a otro no es poca cosa, ¿no? Mira, Johnny Lezcano tiene la mayor probabilidad de pasar a la segunda vuelta, es clarísimo. Hoy día. En casi menos de 5 semanas, además ha logrado incursionar en ámbitos donde no aparecía tanto. Uh-huh. Digamos, ha logrado en Lima, antes era menos, pero ha logrado consolidar el sur, el centro, y con la campaña que está haciendo, por eso le está yendo bien. De acuerdo. Entonces, salvo que cometa él errores, la administración de la ventaja lo coloca, yo diría, en la segunda vuelta. Algo que habíamos conversado sobre él, perdón que te interrumpa, Fernando, es la consistencia en edades, en regiones, en estratos económicos. Es decir, no hay ninguna, hay que decirlo así, salvo la diferencia clara entre mujeres y hombres, pero no hay ninguno de estos elementos que indiquen un rechazo fuerte a Johnny Lezcano, ¿no? Claro, y esto le va a beneficiar mucho porque se diferencia de los otros candidatos. Tú bien lo has dicho, a nivel socioeconómico, AB tiene 12% y E 15%. Así es. ¿No? Entonces, más o menos, dentro de lo que es una encuesta, eso es un piso plano, y eso es mucha ventaja. De acuerdo. Mucha ventaja, ¿no? Incluso a nivel de grupos etarios, es bien curioso, porque uno pensaba que como es un político más tradicional, pudiera tener distancia de jóvenes, por ejemplo. Y curiosamente, el sector de jóvenes mantiene entre 3 y 15%, en cambio de 55 años o 45 años hacia arriba, esto baja, ¿no? Y ese también es un punto a favor porque los jóvenes son los más dinámicos, los que más interactúan, ¿no? Y entonces eso le da un piso.
Podríamos decir, un grupo, no sé. simplificando, que por el momento, o sea, simplificar, lo quieren tanto los jóvenes como los viejos, los de Lima como los de las regiones, los de, digamos, la gente con más dinero, con la gente con menos dinero, ¿no es cierto? O sea, no sabemos si ese es su techo, pero hasta ahora va bien ahí, ¿no? Correcto. Y yo diría, nuevamente, ya está casi él en la segunda vuelta. Perfecto. Y salvo errores muy garrafales de su campaña o un elemento exógeno que cambie todo el tablero, él está en la segunda vuelta. Perfecto. ¿No? Bajo esas condiciones. Y ahora viene lo que tú has dicho, el pelotón, que están todos dentro del margen de error, pero en ese orden, ¿ah? López Aliaga, Forsyth, Fujimori, Mendoza, hasta Hernando de Soto. No podemos negar, sin embargo, que en ese pelotón tenemos que el candidato López Aliaga sí ha subido de una manera consistente, ¿no? Es el otro que sube 4 puntos. Ese es el segundo punto, ¿no? Donde tú tienes a un López Aliaga que ha subido y logrado justamente también lo que ya ha consolidado Lescano, ¿no? Comenzar a incursionar en otros grupos de edad. Ya no es, por ejemplo, según sexo, 8 hombres, 6 mujeres. Antes era una diferencia más para hombres. A nivel de grupos etarios, entre 6 y 7. ¿No? Quizá lo único en términos de región, el sur les ¿no? esquivo, es ¿no? muy bajo, les esquivo, pero acá lo que necesitas es tener un voto más que el tercero y pasas a la segunda vuelta. Claro, el sur y el sector más deprimido económicamente no engancha con ellos, ¿no? Pero el sur marca 20% aproximadamente de los votos, o sea, Lima y el norte del país le pueden pegar un empujón, ¿no? Así es. De acuerdo. Eso entonces lo coloca en el candidato con mayor probabilidad de acompañar al Lescano. Hay una... Porque, sí, hay un aspecto que sí resalta mucho en López Aliaga, y es que de los que van a votar por él, es decir, del 7% que ha decidido votar por él, es el único que logra convencer aparentemente, fehacientemente, a casi todos. Es decir, el 60% de los votantes de López Aliaga están seguros que van a votar por él. Entonces, acá viene el otro punto. Conforme se acerca el día de la elección, tú tienes, si bien es cierto, no hay un determinismo absoluto, claro, pero más o menos hay campos que uno puede decir de izquierda, de derecha, ¿no? Y de centro. Y en el campo de la derecha, donde se compiten, digamos, el mismo espacio, Keiko Fujimori, Hernando de Soto y López Aliaga. Así es. Este último ha sacado ventaja y puede ocurrir que conforme avance le pueda extraer intención de voto a los otros dos. De hecho, la visita de Hernando de Soto... Disculpe. Sí, el día de la resolución del jurado, dices tú. Tiene una simbología muy particular, ¿no? Más allá de que lo voy a apoyar, es una manera de decir, voten por él también, porque no ha expresado su apoyo como lo han expresado otros a través de redes sociales, que está muy bien. No, fue hasta donde estaba López Aliaga, se paró al lado de él, es decir, esos gestos en política no son gratuitos, ¿no? Pero ese gesto se puede leer también de otra manera. A ver. La probabilidad de que lo excluyan existía. Si lo excluían, el beneficiado iba a ser Hernando de Soto, ¿no? Eso también, ¿no? Pero era, claro, siempre una jugada con doble cara, ¿no? Yo me quedo con la primera. En el sentido de que podía ser de un lado a otro. De un lado y otro, perfecto. Keiko, no sale Keiko, no dispara, porque Keiko podría ser... Incluso probablemente por su trayectoria en regiones, ¿no es cierto? Por su trabajo en regiones, que es largo, que además es una herencia de su padre, etcétera, podría tener más opciones de crecimiento que Hernando de Soto, que sigue siendo un candidato muy limeño, pero por ahí no jala, no arrastra votos, ¿no? Mira, Keiko Fujimori se ha estancado, creo, en su núcleo duro fujimorista, con una gran presencia en el norte, como ya ocurrió en elecciones anteriores, incluido el 2016, pero no ha logrado salirse de un candidato que yo creo que ya no esperaba, como López Aliaga. Porque mira, acá el tema es que Keiko Fujimori regresó al albertismo
que tenía pues este discurso radical en el sentido de estos visos, digamos, más duros, ¿no? Por eso habló mucho de esta, justamente utilizando este término, ¿no? La dureza, ¿no? Y sin embargo aparece uno que es muchísimo mayor que en sus discursos y en sus propuestas. Pero ojo, Entonces, que López Aliaga no ofrece mano dura contra la población, en un momento que la población está hasta la coronilla de la mano dura, ¿no? Así es, la mano dura que lo utilizó Urresti, que lo utilizó George Forsyth y ella, incluso asociándolos en algunos casos a venezolanos, no ha tenido efecto. Pero lo que iba es que, por un lado, el albertismo podría radicalizar en un sentido hacia la derecha, pero ya estaba ocupado por López Aliaga, y la corrida hacia el centro, donde, por ejemplo, algunos comentarios que ella ha hecho en relación a no a la vacancia, en relación a algo mucho más moderado, parece que un poco que las desubican, no termina de cuajar un perfil de un zigzagueante camino que ha tenido Keiko Fujimori. Te voy a pedir, Fernando, que nos acompañes. No ha tenido éxito, ¿no? Muy bien, te voy a pedir, Fernando, que nos acompañes para cerrar con la entrevista, porque me interesa además analizar contigo en un momento en que el antifujimorismo está más bien dormido. Keiko no está dormido porque no la ve como una posible candidata. Keiko no está aprovechando esa situación y es interesante que no tiene un perfil claro de candidata. Y por supuesto nos faltan ver algunos puntos más. Vamos con Fernando Tuesta a la pausa y regresamos para seguir analizando las encuestas de intención de voto electoral. 36 minutos de la tarde, estamos con el analista político Fernando Tuesta, especialista además en análisis de encuestas, y estamos viendo la encuesta de Datum, que como decimos puede variar en algunos puntos con la encuesta de IEP o las encuestas de apoyo que hemos estado viendo, pero que lo interesante en las encuestas es más que ver los resultados finales, ver las tendencias. Y cuando hablamos de tendencias están más o menos todas en la misma línea. Hemos conversado que hay un ascenso rápido de Johnny Lescano y Rafael López Aliaga. Bueno, creo que ya lo de George Forsyth es bastante claro. Casi con la misma velocidad que suben Aliaga y Lescano, baja Forsyth. Y hablábamos de la incapacidad de Keiko Fujimori como para consolidarse, pareciera no tener esta vez una propuesta clara. Es curioso porque, Fernando, te quería preguntar lo siguiente. Keiko le tendría que estar peleando el espacio a López Aliaga. Sin embargo, enfila sus críticas a Verónica Mendoza, ¿no? A quien, hay que decirlo, Lescano básicamente ya la anuló o es el que la tiene que anular, ¿no? Pero por otro lado, es que quiere ubicarse en ese discurso que en realidad López Aliaga lo ha hecho con mayor éxito, de ser quien garantice y proteja al país del avance pues del chavismo, y en el caso de López Aliaga habla de comunismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese es ubica su contendor para que la gente más o menos se organice alrededor de esta polémica. Pero ojo, no le ha resultado, porque los dos están estancados. Pero además el problema de Keiko es la candidata con el nivel más alto de rechazo. Así es. ¿No? Y además, y acá viene el otro punto, a favor de Lescano y López Aliaga en crecimiento, la sensación de ganador. Cuando se hace la pregunta, ¿por quién cree usted que ganaría las elecciones? Hay lo que se llama el clima de elección que favorece a estos dos candidatos y mucho menos a Keiko Fujimori y de la misma manera a Verónica Mendoza. Uh-huh. Verónica Mendoza quizá tiene en la izquierda, digamos, la facilidad de no tener a un Pedro Castillo o un Marco Arana, uh-huh, absolutamente deprimido, entonces no le quitan un porcentaje de su potencial electorado. Sin embargo, sí lo hace alguien que tampoco lo esperaba. Así como Keiko no esperaba a Rafael López Aliaga, creo que nunca se puso en esa situación de estrategia de campaña Verónica Mendoza, aún Johnny Lescano, que puede tener el mismo discurso, ¿no? Digamos, planteamientos muy cercanos a Verónica Mendoza y por otro lado también muy conservadores en el ámbito social, ¿no? Así es. Entonces, es más difícil de poder incluso
polemizar o diferenciarse de candidatos de esta naturaleza. Es curioso porque además claramente el sur hasta el momento se lo robó Johnny Lescano a Verónica Mendoza, pero saqueó el sur. Sin embargo, López Aliaga, estando en una tendencia ascendente, está en este momento empatado con Keiko Fujimori, cosa que a Verónica Mendoza no le pasa con respecto a Johnny Lescano, ¿no? Así es, así es. Bueno, este es un punto. Y quisiera, sí, por favor, si me lo permites, llamar la atención, y hace unos días estoy con esta misma insistencia, en la elección para el Congreso. Porque el Congreso ya sabemos que ha adquirido un nivel de relevancia en los últimos tiempos, allí donde los presidentes son débiles o frágiles. Así es. Entonces, cuando tú ves la intención de voto del Congreso, es interesante porque allí es otro el ordenamiento, ¿no? Si bien es cierto, en el primer caso, vale decir, Acción Popular sí se mantiene al igual de su candidato presidencial. En cambio, hay otros partidos que aparecen con mayor nivel de importancia. Para empezar, FREPAP, que pese a no tener candidato presidencial, aparece con un 8%. Y además pese a no haber sonado tanto en el Congreso, ¿no? Como uno hubiera esperado, ¿no? FREPAP claro, ha tenido una posición, a veces dirimente en muchos casos, pero no ha sido protagonista de grandes leyes ni de grandes cosas, ¿no? No, pero tiene, por ejemplo, pero es que ¿sabes qué es lo que pasa, Patricia? Estamos en el mundo, lo comentamos una vez, de los liliputienses, ¿no? Entonces, claro, en intención de voto de Congreso, 11% de Acción Popular, FREPAP 8%, ¿no? Entonces, pero FREPAP tú ves la incidencia que tiene en el centro, igual que Acción Popular. En el sur tiene 8%, entonces no es deleznable, ¿no? De ninguna manera. En cambio, Somos Perú ha logrado también trepar gracias a la figura de Vizcarra, pero ha logrado a su vez no solo Lima, sino al interior del país, porque sabemos que Somos Perú es un partido municipalista. Y luego el Partido Morado. El Partido Morado, como partido, le dobla en intención de voto a su líder, Julio Guzmán, ¿no? Y el Partido Morado aparece, Fuerza Popular, bajísimo. Renovación Popular, Juntos por el Perú, tendrían la posibilidad de quizá de superar el umbral. Pero ¿a qué voy con esto de recordar la importancia del Parlamento? Porque imagínate tú, un gobierno de Johnny Lescano tendría al frente un Congreso disperso donde su bancada puede ser la primera mayoría relativa, pero no importante, ¿no? Pero con todo... Hoy día tiene 25 congresistas. Pero con todo tiene el mejor escenario, ¿no? Claro, dentro de todo es el mejor escenario. De acuerdo. Por ejemplo, López Aliaga y Verónica Mendoza corren el riesgo de que sus bancadas, su partido, no ingrese y supere el umbral de votos que se requiere, que es el 5% a nivel nacional. Y en el peor que está ubicado en esta relación es Joe Forsyth, donde según una encuesta de Datum, Victoria Nacional no aparece ni con sino 2%. ¿No? Entonces imagínate, podrías tener un presidente de la República sin bancada, y de eso ya sabemos a dónde nos lleva. Y varios partidos que pueden desaparecer del mapa, y claro, podrán volver a aplicar inscripción, pero tenemos, por ejemplo, a partidos como el PPC, claramente, tenemos partidos como Unión por el Perú, Victoria Nacional. ¿APP corre riesgo de perder inscripción? Sí, corre riesgo también, ¿no? Corre riesgo, porque de todas maneras el candidato presidencial, en este caso importante, porque es el jefe, el fundador, dueño del partido, está cayendo progresivamente, ¿no? Entonces puede jalar hacia abajo, aunque claro, la ventaja de APP es que tiene recursos y tiene un aparato, ¿no? A nivel nacional, pero está en riesgo. Está en riesgo. Como en riesgo igual que Forsyth, no solo no salir, sino que su partido desaparece en esta elección, ¿no? La probabilidad de que no ingrese Victoria Nacional es más alta que APP, ¿no? Entonces, pero partidos como UPP, por ejemplo, sus posibilidades son muy remotas, ¿no? O el Partido Nacionalista, o el Frente Amplio, Perú Patria Segura, ¿no? Contigo, Perú Libre, el PPC, van a perder la inscripción. La probabilidad es altísima. Pero pregunta, Fernando, hemos visto en elecciones municipales, por ejemplo,
Yo sé que las municipales son otra historia, pero vimos en Lima cómo se cayó Urresti a último minuto, cómo Reyardo desapareció del mapa en una especie de foresight del momento, cómo terminó ganando Muñoz sin que nadie esperara que ganara. Vimos en la elección presidencial pasada cómo un chicharrón pudo hundir a un candidato que estaba en ascendencia como Barnechea. ¿Son esos elementos también pueden ocurrir en esta campaña? ¿Tú crees que esta es una campaña en la que digamos, no saber sumar cuánta plata vas a entregar o no saber pronunciar una palabra, pueden costarle al candidato muchos puntos, o no ves ese escenario esta vez? No, yo no veo este escenario porque la campaña no es presencial. De acuerdo. Y le quita mucho de esos accidentes, digamos, que pueda tener. Y no se vuelven tan populares, ¿no? Claro, y además ahora sí vienen los debates, que va a ser complejo también, no creo que sea determinante. En la elección municipal hay que recordar, Patricia, que Renzo Reyardo llegó al local, entregó una carta y se retiró. Eso fue fatal. Lo mató. Fue fatal porque lo castigó el elector y donde aparece entonces Jorge Muñoz en las últimas 2 semanas, ¿no? Por eso es lo que te digo, que en el caso del Escano, creo que está mucho ya en sus manos administrar la ventaja. De acuerdo. No cometer errores. No cometer errores. Nosotros, todavía falta, ¿no, Fernando? Sí, tienen que, entre quién lo acompañaría, falta, y repito, con la mayor posibilidad, obviamente, de Rafael López Aliaga de todas maneras, ¿no? Que también puede meter la pata, también puede llevar algo mal duda. en su campaña. Así es. Son candidatos que, como están en los extremos, siempre pueden generar algún tipo de ruido. Muy bien, Fernando. Lo cierto es que la foto todavía no está completa. Y acá cualquier cosa puede pasar. Están todos muy apretados y el que estornuda pierde. Perder un punto. El día domingo hay la encuesta de Ipsos con simulación de voto. Ajá. Y eso va a ayudar mucho a más o menos prefigurar con mayor cercanía. Nos tenemos que ir, pero además ahí vamos a saber si la gente identifica al candidato con su símbolo, que no es poca cosa. Muchísimas gracias, Fernando. Nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero ha estado interesantísimo. Nos vamos a una pausa, regresamos.